Buena tarde a todos, amados hermanos, y bienvenidos todos. Vamos a continuar con la exposición de la palabra del Señor. Y me toca en esta ocasión continuar hablando algo sobre lo que es principios de revelación progresiva. Principios de la revelación progresiva, y para ello quiero invitarlos con la ayuda del Señor a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 13. Principios de la revelación progresiva entonces. Esto tiene que ver, hermanos, con revelar o informar, o que Dios nos dé a conocer un misterio, un secreto, pero, hermanos, por etapas, de forma gradual, Él usa tiempos para ir en aumento hasta llegar a una revelación total. ¿Han visto ustedes a los niños armar rompecabezas? Que no saben, si no se les dice qué figura es, ellos no saben. Pero a medida que van poniendo una pieza, uniendo otra, y ya cuando van casi a la mitad, ya casi miran aquello ya formado, hasta que se completa la figura. Revelación progresiva, principios de revelación progresiva. También él usó no solo el tiempo, usó escritores distintos para un mismo tema, en diferentes tiempos. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, y dice así la palabra del Señor: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La primera palabra acá, espíritu, aparece con E mayúscula. Y en el contexto, por lo menos del versículo 12, el apóstol acá dice que él no ha recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este versículo 13, las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo, hermanos, cuando vamos en oración y le pedimos, Él responde. El mismo Espíritu Santo responde al Espíritu nuestro. No a la mente, veamos el versículo 14, no a la mente, sino al Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo, hermanos, interpreta cosas espirituales a la gente espiritual. Y así es como Él va revelando poco a poco, hermanos. Son las vías entonces que usa para transmitir, para guiarnos, hermanos, al entendimiento espiritual, a ese conocimiento espiritual, que le convence a usted de aquello que está leyendo. Pero es necesario pedirlo en oración, hermanos, al Señor. Leamos ahora en el libro de los Salmos, y vamos a ver el 119, Salmo 119.
No crean que lo voy a leer todo, 119, y vamos a leer el versículo o verso 18. Dice así la palabra del Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Quizás esta es la expresión más pura, hermanos, de aquel varón humilde, de aquel siervo sencillo que necesita que Dios revele el texto escrito. Es la forma sencilla, hermanos. Abre mis ojos. La mejor expresión en oración para aquel que es estudioso, el deseoso de saber, de conocer, de entender o de comprender para trasladar a otros. Interesante, hermanos. Aquí, hermanos, confesando así aquel interesado, aquel estudioso, aquel siervo, la incapacidad, hermanos, o la necesidad que tiene de aprender, de saber. No así el orgulloso, no así aquel que ya se cree que lo sabe todo. Recordemos que no debemos de tener más alto concepto de sí mismo que el que debemos de tener. Abre mis ojos. Aquel estudiante, hermanos, aquel necesitado, aquel humilde estudiante necesita conocer de la suficiencia del gran maestro de maestros, hermanos. El autor divino de sus mismas escrituras. O abre mis sentidos espirituales, por ejemplo. Abre mis sentidos espirituales, mi entendimiento espiritual. Vayamos aquí mismo, 119 y el verso 130. Miren lo que dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Ya lo está leyendo conmigo? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y máxime cuando usted tiene cuidado de lo que ya nos explicaron mi hermano que me antecedió, de las puntuaciones, para poder comprender. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, mire, al humilde, al necesitado de aprender, el deseoso de aprender. Se refiere entonces a esa revelación, a esa iluminación en la comprensión del sentido real de las Escrituras. Y de esa manera, hermanos, aprenderemos más de esta revelación progresiva que está escrita acá en la palabra del Señor. Dios, hermanos, por ejemplo, no reveló toda su verdad, por ejemplo, a Adán. Desde Génesis 3:15 se sabe ya del Mesías, pero una pizquita nada más. Recuerdan también, hermanos, Moisés también habla de lo mismo. Ni a ningún otro. El Señor confirmó este principio allá en el Evangelio según San Juan. Vamos al Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan. Y se recuerdan ustedes de aquel sacrificio que tuvo que hacerse para cubrir a aquellos varones que ahora sí se veían desnudos y se escondían de Dios por esa desobediencia, Adán y Eva. Por eso fue que le agradó el sacrificio de Abel. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 12.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hermanos, el Señor confirma esto entonces de este principio de revelación progresiva. El Señor Jesucristo aún no lo dijo todo. Y aquí lo expresa Él. Era necesario que Él padeciese, que fuera sacrificado, entregar su vida, que Él ascendiera, y entonces vendría el Espíritu Santo para continuar con esa revelación progresiva, con esta enseñanza que ha quedado escrita. Esto es interesante, hermanos. Él va de poco a poco, de poco a poco. No era el tiempo entonces de seguir con la revelación en este caso. Él tenía que ir a lo que vino. Terminar todo en el Gólgota. Y era necesario, también le dijo a los discípulos, según Hechos capítulo 1, que Él se fuera, para que viniera el Espíritu Santo. Este versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo fiel al mandato del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo iba a enseñar todo exactamente como que si el Señor Jesucristo hubiera seguido enseñando. Vendría el tiempo para continuar con la revelación progresiva entonces. Leamos el versículo 26 del capítulo 14. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo recordará y enseñará en su debido tiempo. A medida que se completó el canon bíblico, fue completándose la revelación, hermanos, al escribirse el Nuevo Testamento. Esto es interesante, hermanos. Por eso allá en la primera carta a los Corintios que leímos, hermanos, en el capítulo 2, volvamos ahí, primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, y vamos a leer ahí el versículo 14. Vamos a ver. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios capítulo 1 también, y en el versículo 17 y 18, el apóstol Pablo ahí orando por estos varones de Éfeso, él pide ahí un espíritu de sabiduría, es decir, que el Espíritu Santo siga en ese trabajo de revelación para los hermanos. El Espíritu Santo es capaz de dar una percepción o dar conocimiento claro en asuntos de entendimiento aplicable a lo que dice el texto. Pensando en esto de la revelación progresiva, el Señor, como el gran maestro, hermanos,
como el gran maestro de la pedagogía, él nos lleva de poco a poco también. La pedagogía es la ciencia de la educación, pero el mejor maestro es el Señor. Es nuestro gran Dios, hermano. Él no nos podía dar todo de un solo. Entonces usa este sistema, va de poquito a poquito. Hablo de esto porque es una manera fácil de entender, hablando de lo que es la pedagogía. ¿Se recuerdan ustedes cuando aquellos abuelitos nos decían, en mi caso porque con mi abuela crecí, y cuando yo regresaba de la escuela, me decía, quiero ver qué te enseñaron hoy? Y recordamos, todos nosotros recordamos haciendo palitos, ¿se acuerdan? Palitos y palitos y palitos, y va a llenar las hojas de palitos. Después círculos, o nos decían rayitas o chibolitas, y va y así, ¿verdad? Poco a poco, fuimos aprendiendo. Dios es el gran maestro, hermano. Es el gran maestro, hermano. Por eso nos lleva de poquito a poquito. Así se escribió todo. Varios escribieron sobre la venida del Mesías, su nacimiento, la venida, su sacrificio, pero fue yéndose esa revelación progresiva poco a poco, hasta que se da el cumplimiento de su nacimiento. Igual, hermanos, por eso así nos lleva a nosotros Él, poco a poco nos va enseñando. Pues de palitos y rayitas y de chibolitas y de circulitos llegamos a aprender que las vocales, de ahí el abecedario, hasta llegar a escribir y saber leer, hermanos. Igual es el Señor con su santa y bendita palabra, esa revelación progresiva. Pidámosle al Señor entonces, hermanos, que Él nos ilumine, que Él nos alumbre, que nos dé entendimiento, conocimiento, deseo, propósito, hermanos, para ir aprendiendo cada día más de nuestro gran Maestro, hermanos. Bendito sea el nombre de Él en realidad. Qué gravísimo error, hermanos, cuando alguien se sube creyéndolo saber todo, hermanos, y queriendo mirar así sobre el hombro a los otros predicadores. Qué delicado, hermanos. Delicado, hermanos. Ninguno debe de tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Todos estamos aprendiendo, hermanos. No sé si usted está de acuerdo. Todos estamos aprendiendo, hermanos. Y como estamos aprendiendo, hermanos, qué interesante aún es aquel siervo que quiere trabajar, que quiere servir, que se deje guiar. ¿Dónde está la juventud aquí? Levanten la mano. ¿Dónde está la juventud aquí? Déjense llevar de consejos, jóvenes, varones santos de Dios, si quieren llegar alto. Si quieren llegar a volar alto, en cuanto a entendimiento, en cuanto a conocimiento, déjese guiar. También, hermanos, como ustedes que son ya ancianos, ustedes que ya tienen tiempo, hermanos, de leer y enseñar y seguir estudiando la palabra del Señor, sepan también enseñar, hermanos. Sepamos también tener paciencia para con los que vienen atrás. Recuerde que usted como anciano, y en mi caso también como un creyente y un ser viviente acá que sea donde voy, porque Él me salvó, vamos a partir, pero ¿a quiénes va a dejar usted al frente de la obra? Hermanos, es necesario que valoremos a la juventud, déles oportunidad. Y juventud, déjense guiar. No sea vanidoso,
No sea orgulloso, déjese enseñar. Lo digo porque aquí hay como 3, 4 dentro de los que están aquí que a mí me han enseñado también. Se han acercado, hermano, dijo esto y esto, y mires mejor así y así. A mí me lo han dicho. Digo, por lo menos miro a 2 aquí, pero han sido como 4. No digamos en la asamblea local, pues, ¿verdad? Y así es como vamos, hermanos. De palito o rayitas, de chibolitas o circulitos, hasta llegar a las vocales, al abecedario, saber leer y escribir. Y aún el que ya sabe escribir quiere aprender más y sigue, hermanos. Así es de que sigamos aprendiendo del gran maestro de maestros, hermanos. Por eso es que Él nos lleva, esa revelación progresiva nos lleva así poquito a poquito, poquito a poquito. Como segundo punto, en cuanto al gran tema de la salvación, por ejemplo, la base de todos los tiempos es la muerte de Jesucristo. Cuando Abel lleva aquel sacrificio, él está ya apuntando a algo, una pequeña sombra ahí. Y esa sombra se empieza a formar y toda la figura del Cristo de la gloria en el Gólgota sobre el madero de la cruz. Hermanos, qué precioso esto. El requisito es siempre la fe. El objeto de la fe es Dios, hermanos. El contenido de la fe cambia en las diferentes épocas en cuanto a la salvación de la humanidad. Hoy el conocimiento de una persona respecto al plan de Dios ha aumentado mediante esta revelación progresiva que apunta siempre al Mesías. Y hoy que ya se sabe buena parte de esto, hermanos, se predica el Evangelio. ¿Cuántos están trabajando en los campos? ¿Cuántos? Hay muchos aquí, ¿verdad? Y aquel grupito de hermanas y hermanos que de noche o como sea, ahí acuerpan, hermanos, de ese trabajo. Y como decía nuestro hermano que me antecedió, hay cosas que aún todavía faltan, hermanos. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos, nos va a ser revelado muchas cosas aún todavía. Hermanos, en cuanto a los santos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en términos de creencia explícita, la fe en la unidad de Dios y su plan, reconocimiento de la pecaminosidad humana, la aceptación de la gracia de Dios, y cuarto, en el entendimiento que vendría un Mesías. En ese entendimiento que vendría un Mesías, hermanos. Qué delicia, hermanos, cuando a usted le predicaron el Santo Evangelio y no quería oírlo, ¿verdad? Rebeldes eran los hermanos. Pero poco a poco el Señor fue abriendo ese entendimiento con ese trabajo del Espíritu Santo maravilloso, hasta que usted un día se paró, hermano, y recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Y ahora no solo cree, sabe que es salvo, sino que para gloria de Dios Él ya le ha ido iluminando, revelando mucho más del conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Así es de que el título de siervos es suficiente para nosotros, hermanos. ¿O está buscando usted títulos porque ahora ya sabe mucho? Yo ya tengo un doctorado teológico. Ya no me llame siervo, hermano. No, hermanos, ese título es suficiente para mí. Ser siervo del Señor. Aunque no es cosa sencilla. Es de grande honor, hermanos. Y a veces da pena, porque a veces no lo servimos como verdadero siervo de Dios. A veces lo deshonramos, hermanos.
Estamos agradecidos con lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad, hermanos? Suficiente agradecidos y para gloria de Él con lo que Él nos ha ido enseñando poquito a poco, hermanos. Nunca podríamos aprender si nos hubiera dado todo. Es como que le quieran dar a usted un montón de frutas y usted queriendo agarrar con todas manos, no puede. Va a agarrar lo suficiente porque lo demás se cae. Lo demás se cae. Vamos a ver un ejemplo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Vamos a ver aquel pasaje que usted conoce y vamos a sacar unas 2, 3 frases ahí maravillosas. Algo que el Señor Jesucristo dice acá, porque venimos hablando de la fe, los requisitos de la fe que deben de ser en Dios, ¿verdad? El contenido de la fe. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, y dice así la palabra del Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vea la jactancia. Vamos al versículo 13. Mas el publicano, mire qué contraste total. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, este caso del fariseo y el publicano, y esto se dio antes de la muerte del Señor Jesucristo, antes de la resurrección del Señor Jesucristo. Y el Señor lo pone acá como una buenísima ilustración. El publicano, sin conocimiento del Evangelio, pero hay una frase, y a ella vamos a ir, cuando dice: Dios, sé propicio a mí, pecador, o sé favorable a mí, o está de mi favor, sé de mi lado, oh Dios. No había otra ruta para el perdón. No había. Como tampoco hay varias puertas para ir a la presencia de Dios. No hay varios caminos tampoco. Solo hay uno, y es Jesucristo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a ver 4 cosas aquí entonces en base a esta frase. Una fe entonces bien clara en Dios. Así está registrado. Segundo, una aceptación de misericordia. Reconoce y desea la misericordia de Dios. Reconoce que es pecador, porque hay un reconocimiento del pecado. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Estamos agradecidos, hermanos, con la salvación que Él nos ha dado? Cuarto, lo trascendental, el Señor mismo lo dijo. Este descendió a su casa justificado. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Este descendió a su casa justificado. Por eso Romanos 5.1 dice, ¿cómo dice Romanos 5.1, hermanos? Así es, justificados pues para con Dios. Leámoslo, hermanos. Esto es maravilloso. Mire qué dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, qué maravilloso es esto. Pablo hace este mismo énfasis en cuanto, por ejemplo, a la posición de un santo del Nuevo Testamento, un nacido del Nuevo Testamento. Importante entonces, cumplimiento de la profecía mesiánica. Moisés escribió acerca de esto, pero fue una pizquita. Abel también habla de esto. Isaías. Y la mujer samaritana lo declara, ¿verdad? Lo reconoció, que el que estaba frente a ella era el Mesías. Y no se queda con ello. Disfruta ese goce de la salvación de ella misma. Y va y lo proclama. Y viene otro grupo y cree también que el que estaba frente a ella era el Mesías. Todo aquello que poco a poco en esa revelación progresiva se fue escribiendo. Llegó su tiempo, hermanos. Gócese, hermano. Gócese. Yo me gozo también. Hermanas que están atrás también. Gocémonos todos, porque somos el fruto de la aflicción del Señor Jesucristo. Que Él sea glorificado, hermanos. Esa revelación progresiva se cumplió. Algo más, tercero, para ir terminando. Más evidencias encontradas en cuanto a la revelación progresiva, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Destacan, por ejemplo, la fe en Dios. Abraham fue justificado por su fe. Génesis 15:6, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué? Por justicia. Y lo impresionante del capítulo también 22 de Génesis, cuando él va a realizar el sacrificio, todo en fe. Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, para ir concluyendo, la fe es la clave en arrepentimiento para la salvación de las personas de todos los tiempos. En aquellos su fe miraba, por ejemplo, hacia adelante, hacia algo que no podían ver. En las de hoy su fe miran hacia el pasado, los eventos que pueden ver por las Escrituras. Por la fe vemos en las Escrituras hacia el futuro. Hoy la iluminación del Espíritu Santo, hermanos, es importante, es primordial, necesaria. Y todo viene por esa revelación progresiva que poco a poco Él viene dando. Y está ya aquí escrita, hermanos. Toda la revelación está escrita acá, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Revelación progresiva. Nada se expone todo de una vez. La norma, por ejemplo, es que primero pensamos en la semilla, ¿no? Preparación de la tierra, la semilla, la hierba, luego la espiga, después grano lleno en la espiga. Hermanos amados, que el Señor pueda bendecir esta palabra en cada corazón, y puede hacerlo, y lo hará, porque nos ama, hermanos. Y el anhelo apasionado de Dios es que nosotros, como hijos de Él, como siervos de Él, como hijas también, hermanas, como siervas de Él, sigamos aprendiendo de este santo libro. Pero nos lleva de poquito a poco. No nos desesperemos. No nos desesperemos. Nos lleva de poquito en poquito. Todo tiene su tiempo, hermanos. Así es de que Él bendiga esta palabra en cada corazón, hermanos.